Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 11 de mayo de 2020. Bien, antes de iniciar la clase como tal en el tema que tenemos previsto, me interesa puntualizar algunas cuestiones que quedaron en el tintero y que se trabajaron a través de la plataforma de Google Classroom. Ya en algunos casos les he devuelto a ustedes sus preguntas contestadas con algunas observaciones, pero me interesa que quede claro este primer tema de la introducción y que queden claros algunos aspectos. Bueno, en primer lugar, puntualizar que la historia, si bien es cierto, la historia tiene como objeto de estudio el pasado humano, existen distintos matices en el estudio de la historia. Existe la historia económica, la historia política, la historia social, y bueno, existen multitud de enfoques en los que se puede tornar el estudio de la historia. Este curso es un curso general de Historia Universal Contemporánea que no pretende contar todos los pormenores y las minucias de el pasado humano desde el siglo XVIII a la actualidad, sino más bien contar una serie de eventos relevantes para efectos históricos e historiográficos. Otra cuestión que me percaté en gran medida en la plataforma es que algunos de ustedes me ponían ahí cuando les preguntaba quién escribe la historia y como que todavía no nos ha quedado muy claro que la historia la escribimos los seres humanos, en primer lugar. No es que haya un instituto o una institución o algún ente distinto del ser humano que sea el que escriba la historia. En realidad, quien escribe la historia somos los seres humanos, pero en gran medida la escribimos también los historiadores. Ahora, ¿cómo es que los historiadores escribimos la historia? Bueno, los historiadores nos basamos en las fuentes que tenemos a nuestra disposición, em, que pueden ser fuentes documentales o puede tratarse de otro tipo de fuentes de información, que al final de todo esto el historiador las valora, las critica y realiza un trabajo en el cual las analiza y expone sus conclusiones. Por lo tanto, la historia tiene en gran medida un matiz muy subjetivo, la óptica del historiador. Cada historiador tiene sus pasiones, sus prejuicios, su contexto en el cual nació, dice Eric Hobsbawm, su nido. Los historiadores tenemos un nido a través del cual observamos el mundo y con base en ese nido podríamos nosotros encontrar que el historiador puede ser parcial. Ojo, esto no quiere decir que esté mal. Los historiadores siempre vamos a ser un poquito parciales y vamos a encontrar otras formas de contar la historia, y por eso entre historiadores el debate puede ser ese. ¿Cuál es la crítica que se le hizo a una fuente? O si las fuentes realmente nos permiten llegar a esa conclusión o no nos permiten llegar a esa conclusión. Esos son los debates que los historiadores podemos tener, y precisamente por eso tenemos aquí un problema con un concepto que también me interesa que quede claro, que es la historia oficial.
¿Qué es la historia oficial? Nosotros estamos acostumbrados, y estoy seguro que ustedes pues les tocó en la secundaria, en la primaria, que se les diera un libro de historia, un libro de texto que pretende ser el relato histórico o historiográfico de, pues, de México, del estado, del continente o inclusive a nivel mundial. Pero este tipo de relato, a pesar de que sí está construido en gran medida por historiadores, pues a veces responde también a un fin político. El gobierno en turno siempre va a buscar legitimarse con el discurso histórico. Entonces, siempre existirá un interés del régimen actual de que haya pues un relato de la historia que le sea favorable. Ya lo veremos, sobre todo en el curso de Historia de México, veremos cómo cada gobierno ajusta de pronto su visión de la historia a lo que ellos quieren dar a conocer y que le favorece al régimen. Pero no nos salgamos demasiado del tema. La historia la escribimos los historiadores. Tiene muchísimo tiempo, por ahí tuve un comentario de ustedes que me decían, eh, quien, la primera historia fue de Hernán Cortés, por ahí estaba el comentario, palabras más, palabras menos. Eh, bueno, sí, efectivamente Cortés escribió una serie de cartas de relación que le envió en su momento a Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio, donde, precisamente por eso es relación, relata la conquista de México. Pero no, ese no es el primer relato historiográfico por mucho. Y algo muy importante, Cortés no estaba escribiendo con pretensión de pasado, sino él estaba escribiendo una relación de los hechos que él había llevado a cabo en América con la intención de legitimarse ante el rey Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio. Pero no pretendía en un momento dado, pues, construir un relato historiográfico, mucho menos sabía él de categorías historiográficas o ese tipo de cosas que conocemos los historiadores para poder construir el relato con el rigor que exige la carrera de historia, que pues es la que estudiamos los historiadores finalmente. Bien, no, no fue Cortés. De hecho, al que consideramos el padre de la historia es Heródoto de Halicarnaso, quizá el fundador de la ciencia histórica en Occidente, porque es el primero en realizar un relato más o menos ordenado y el intento de generar un archivo más o menos ordenado y razonado, además de la estructura histórica, aunque el primero que estableció el concepto de historia universal fue Polibio. Él consideraba que la historia debía tener un fin didáctico, que debía enseñarnos cosas. Y eh, pues precisamente por eso se centraba él en las grandes civilizaciones de la historia. Por esa razón es por la que a Polibio lo consideramos el padre de la historia universal, y esto estoy hablando de filósofos e historiadores griegos de la antigua Grecia, antes de Cristo, muchísimo antes que Hernán Cortés, que llegó en 1519 después de Cristo. Bien, he hecho referencia a un término por ahí eh, que quizá no les ha quedado muy claro y que quiero que quede claro, que es la historiografía y las obras historiográficas. Los historiadores escribimos la historia
Y al estudio de la historia, al arte o ciencia de estudiar y escribir y relatar la historia, le llamamos historiografía. Por eso los libros de historia, como este que tengo en mis manos, les llamamos obras historiográficas. Este texto que tenemos aquí, que es uno de los textos rectores de nuestro curso, se llama Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, y él es un historiador. Pero ojo, esto no contiene la historia del siglo XX. Esto contiene la visión de Eric Hobsbawm sobre la historia del siglo XX, y hay que entender que Eric Hobsbawm es un historiador marxista, de corte marxista, que tendrá grandes referencias de historia social y dejará un poco de lado la historia política, aunque sí la tocará, por supuesto, y por esa razón es por la que yo, cuando les digo el historiador actúa desde sus propias pasiones y sus propios prejuicios, es precisamente por eso, porque cuando nosotros tenemos una obra historiográfica, tenemos que analizar quién la escribió, por qué la escribió, qué corriente historiográfica estaba siguiendo, o cómo es que él construyó su relato historiográfico, y entender que esto no es la verdadera historia, sino es una visión nada más, que podemos nosotros comulgar con ella o no, pero antes de poder hacer eso hay que entenderla. Algunas de las corrientes de la historiografía son la escuela social inglesa, la escuela de los anales, el marxismo, el historicismo, el positivismo, entre muchas otras. No les voy a explicar cada una de ellas, porque eso requiere pues de por lo menos 3 cursos de historiografía, y eso pues ya es algo que llevamos nosotros los historiadores en la facultad. En mi caso, pues llevé yo un curso de Historiografía General 1, Historiografía General 2, Historiografía General Contemporánea. Entonces, no es necesario que ustedes se sepan todas esas corrientes. ¿Y por qué? Porque eso ya más bien es una cuestión profesional del historiador. Claro que si alguno de ustedes quiere ser historiador en el futuro, pues tendrá que aprenderlo, pero eso ya será en la universidad. Pero sí es importante que comprendamos que existen estas corrientes historiográficas y que cada una tiene su visión. Algunas son compatibles, otras no tanto, y pues de ahí es que surge el debate historiográfico del que les estoy hablando. Bien, dejado en claro esto, voy a dejar algunas otras preguntillas por ahí en el Classroom. Ya ven que yo soy un poquito preguntón, pero eh, hasta aquí voy a dejar ese tema, que es la introducción a la materia de historia, y vamos a comenzar ahora sí a tratar los temas que corresponden de la materia de historia, y no sobre teoría de la historia. Yo hice por ahí una pregunta en Classroom que algunos de ustedes ya me contestaron. Al momento en que estoy grabando esto, algunos ya me contestaron. Ya más o menos las pude ver, aunque no las he calificado todavía. La pregunta era, ¿qué es la burguesía? Hago esa pregunta porque el primer tema que vamos a ver conforme a su temario es las revoluciones burguesas, y dedicaremos los siguientes minutos a hablar de las revoluciones burguesas. Para empezar, debemos de situarnos en el siglo XVIII, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, entre 1750, 60, 70, 80, 90. Los años 1700, pero la segunda mitad de esos años 1700. Y encontraremos que hay un fenómeno que se da durante el siglo XVIII,
al que normalmente se le atribuyen estas revoluciones burguesas y que es muy importante, pero que quizá no es el único y no debemos nosotros de considerar que es el único factor que provocó las revoluciones burguesas. Y es la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? El siglo XVIII es conocido, ampliamente conocido, como el siglo de las luces o de la Ilustración. ¿Por qué? Porque las personas, y sobre todo las élites de en aquel entonces, empezaban a confiar cada vez más en el pensamiento científico, en el pensamiento racional, dejando un poco de lado el pensamiento religioso. Ojo, esto ya venía de una inercia desde la Reforma Protestante en el siglo XVI, pero obviamente se va a acentuar con mayor fuerza en el siglo XVIII, específicamente en la segunda mitad del XVIII, cuando viven los grandes pensadores del momento, Kant, Sir Isaac Newton, Diderot, etcétera, todos los llamados ilustrados. Ojo, este es un movimiento en Europa. La Europa del XVIII pretende eh, que es la Ilustración la que los está sacando de pues el abismo de la Edad Media, ¿no? Ya empieza a construirse este andamiaje de decir la Edad Media, los años oscuros de 1700, perdón, del siglo V al siglo XV, más o menos, de nuestra era, y empezar con toda esta cuestión de la ilustración, eh, que es, reitero, una consecuencia del Renacimiento italiano del XVI y de la Reforma Protestante, etcétera, etcétera, en el cual, dice Kant, la esencia de la ilustración es esto: atrévete a pensar por ti mismo. Esa es para Kant la esencia del movimiento ilustrado. Ojo con lo que yo acabo de decir hace un momento. La Ilustración es un movimiento de las élites intelectuales que vivían en ese momento. Hablar de que la Ilustración es la causa de las revoluciones burguesas es una respuesta parcial, pero es, reitero, la parte de la respuesta. La otra respuesta, la otra parte de la respuesta es precisamente atender a esa pregunta que yo les hice. ¿Qué es la burguesía? Algunos pueden pensar que la burguesía es el, la alta sociedad. No están tan equivocados actualmente, pero la burguesía no solamente se caracteriza porque son personas acomodadas económicamente. La burguesía, en realidad, es una clase social que surge a finales del XVIII. A mediados finales del XVIII se está consolidando y que viene del estrato más bajo de la sociedad. La sociedad antes de las revoluciones burguesas es una sociedad estamental en forma de pirámide, y a esa forma en la que funciona la sociedad y a ese régimen le vamos a llamar de manera general el antiguo régimen. ¿Cómo era el antiguo régimen para efectos de las revoluciones burguesas? Bueno, teníamos en la parte superior, la parte más alta de la pirámide, tenemos a la monarquía. El monarca, en aquellos años, pues era absoluto. Ojo,
no siempre tenía todo el poder, pero no porque no quisiera, sino porque no alcanzaba a cubrir todas las áreas de poder o porque, vamos, la fuerza fáctica que tenía el rey era menor. Pero en gran medida en los estados europeos, pues tenemos un rey que gobierna y que tiene prácticamente todo el poder de decisión en el estado. Es un estado monárquico. La gran mayoría de los estados europeos en aquel entonces eran estados monárquicos. Teníamos Francia, el reino de Francia, España, el reino de España, que además el rey de España tenía mucho más poder del que nosotros podemos llegar a pensar. Estaba, por supuesto, en Italia todavía no existía el Estado italiano, pero estaba fragmentado en muchos pequeños estados y por ahí teníamos al Papa, que era el jefe de Estado de los estados pontificios y que ocupaban casi toda la península itálica. Tenemos en lo que hoy es Alemania el Sacro Imperio y tenemos ahí un emperador que también. Inglaterra quizá era de los pocos que no tenía un sistema totalmente absoluto, pero aún así el sistema inglés le daba todavía mucha fuerza al monarca. Bien, en la punta de la pirámide tenemos al monarca. El monarca no paga impuestos. El monarca, ¿cómo llegó a tener esa posición? Por herencia. En el caso de los demás monarcas que no fueran el Papa, todos ellos lo obtenían por herencia. El Papa sí era a través de un proceso de elección, pero aún así eran las élites de la Iglesia Católica. El rey, por supuesto, no pagaba impuestos. Esto es a lo que voy, porque el rey no paga impuestos. Y tenemos debajo del rey a un grupo de aristócratas y clérigos. La iglesia tiene un papel preponderante en aquellos años. La iglesia no paga impuestos. Y por otra parte, la aristocracia que tampoco pagan impuestos, que son los nobles, los condes, los vizcondes, los lores, todos ellos no pagan impuestos, pero son dueños de tierras. Son dueños de tierras que además ni siquiera ellos mismos pueden trabajarlas. ¿Quién las trabaja? Los que están más abajo de la pirámide. Los campesinos, los obreros, los pocos obreros, porque todavía no hablamos ahorita de grandes fábricas. Eso es otra parte de la revolución burguesa. Pero vamos, los artesanos y los campesinos y la gente de las clases más bajas, que son el grueso de la población, pues ellos sí son los que trabajan, no son dueños de tierra, por supuesto, y pues ellos sí pagan impuestos. Ahora, una pregunta que quiero que contesten ustedes ahorita en sus casas de manera genérica. ¿Saben ustedes cómo funcionan los impuestos? Los impuestos son proporcionales, en teoría. En estricta teoría, quien gana más, paga más impuestos. Entre más dinero ganas, más impuestos pagas. Pues bien, un campesino pobre, pues muy probablemente pagaba pocos impuestos. En cambio, un miembro de la burguesía sí pagaba muchos más impuestos. A esto es a lo que voy. ¿Qué es la burguesía?
Son personas de esta clase social de hasta abajo, los que no tienen ningún privilegio, no tienen un condado, no tienen un título nobiliario, pero tienen algo que las otras dos estamentos sociales no tienen. Poder económico. ¿Por qué? Una definición muy simple de burgués puede ser esta. El burgués es un patán con dinero. ¿Por qué? Ojo, estoy diciendo una definición simple, no vayan a poner eso en el examen. ¿Por qué digo que un patán con dinero? Porque es una persona que no tiene educación, no tiene una educación universitaria, por supuesto que no estudió, pero tiene dinero. Pero ese dinero, ¿por qué lo tiene? Eso es lo importante de la burguesía. El burgués tiene dinero porque tiene una empresa. Es lo que ahora llamaríamos los empresarios para efectos de las revoluciones burguesas, vamos a decir, son los burgueses. Personas que tienen dinero gracias a que ellos invirtieron y crearon una empresa. Y a través de ella, de esa empresa exitosa, pueden tener el capital. Ojo, no vamos a tocar en este momento de dónde obtuvieron el capital y todo eso, porque eso es materia de introducción a las ciencias sociales, que ya veremos en el tercer cuatrimestre. Pero quédenos claro que la gran mayoría de los que estamos tratando aquí como burgueses son empresarios exitosos que están satisfaciendo alguna necesidad que no pueden satisfacer los aristócratas. A los aristócratas no les interesa invertir porque ellos ya tienen pues dinero y tierras suficientes para toda la vida. Porque además, con los impuestos se les paga a los aristócratas y tienen ellos más privilegios. Y en cambio, los burgueses no tienen ningún privilegio, pagan impuestos y adquieren conciencia de esto. A ver, yo, burgués, estoy sosteniendo a la monarquía, estoy sosteniendo a la aristocracia, estoy sosteniendo a la iglesia, y ellos tienen los privilegios, ellos tienen el poder político y yo no. ¿Y qué crees? Yo quiero el poder político. Esa es la fibra que tenemos que entender para poder comprender las revoluciones burguesas. Cuando yo hablo de revoluciones burguesas, estoy hablando principalmente de tres movimientos. Hobsbawm considera que son solamente dos, pero en lo particular y para efectos de esta clase vamos a considerar tres movimientos principales. La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Inglaterra. Son tres movimientos en los que se da más o menos el mismo fenómeno. La clase de la burguesía se rebelará en contra de las élites y buscará obtener el poder político, porque ya tiene el poder económico, porque ya son ellos los que sostienen al Estado, con sus matices. En la siguiente clase nosotros hablaremos de la Revolución Francesa y posteriormente de la Revolución Industrial. Pero por el momento y para efectos de esta clase, vamos a platicar los minutos que nos quedan sobre la independencia de los Estados Unidos, que es la antesala de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Es uno de los eventos más importantes del siglo XVIII, aunque
Ya platicaremos más adelante sobre los siglos, cómo no son tan lineales como los creemos. A ver, Estados Unidos no siempre ha existido. Como México no siempre ha existido y como todos los países del mundo no han existido siempre. Son una construcción propia del siglo XIX, además. Antes, en el territorio que hoy es Estados Unidos, en el siglo XVIII, pues mucho de ese territorio estaba virgen. Tenemos en la costa oeste, pues estaban territorios que todavía eran de la Nueva España. Hacia el centro estaban territorios que pertenecían a Francia, pero Francia ni siquiera los había explorado. Vamos, los había reclamado como suyos, pero no los había explorado. Y tenemos en la costa este una serie de colonias inglesas. Las 13 colonias. Cada una de esas colonias había sido fundada de manera independiente. 13 colonias, no como una sola, no era como en el caso del virreinato de la Nueva España, que era un solo virreinato, no, eran 13 colonias por separado, entre las cuales pues encontramos Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, etcétera. Lo que hoy es Nueva Inglaterra. Y en todas esas colonias, en cada una de esas colonias, pues había un gobierno que estaba íntimamente ligado al gobierno británico. Eran colonias británicas. Ojo, los colonos llegaron por sus propios medios a, eh, a la costa este de los Estados Unidos, de lo que hoy son los Estados Unidos, pero siempre se habían mantenido, eh, quizá no fieles a la corona, pero sí se habían mantenido bajo el gobierno de la corona británica. Aunque había cierto tipo de autonomía en las colonias, pero las colonias tenían la obligación de tributar a la corona. Cuando en la Guerra de los 7 Años Inglaterra resulta victoriosa frente a Francia, ojo, noticia para todos, Francia e Inglaterra se la han vivido peleando mucho tiempo. No es nuevo el conflicto entre Francia e Inglaterra, a pesar de que técnicamente son aliados actualmente, pero siempre han tenido rispideces como potencias y más en esa época. Pues bien, cuando en esa guerra de los 7 años las colonias americanas intervinieron a favor de Francia, pues a la corona británica eso no le gustó. Y en cuanto pudo, comenzó a generar nuevos impuestos a las colonias. Uno de los impuestos más importantes que se pusieron en aquella época fue el impuesto al té. En 1773 se generó un nuevo impuesto al té, que ojo, es parte de la cultura británica. Eh, en Inglaterra es una tradición antiquísima tomar el té. Hay una hora específica del día, que son las 5 de la tarde, para tomar el té. Y es parte de su cultura. Como acervo cultural para ustedes, el té que se toma en Inglaterra es el té negro. Nada de que té de manzanilla, de limón, no, esos no son tés. Para los ingleses, el único té válido, pues es el té negro. Pues
consumen el té de una manera tan tradicional que poner un impuesto al té, venga, sería como si aquí en México quisieran ponerle un impuesto, que ya lo tiene, pero un impuesto adicional al pan o al café. Ese impuesto es como que punitivo, como que trata de castigar a las colonias. Específicamente, el 16 de diciembre de 1773, una serie de colonos vestidos de indios atacan el puerto de Boston y tiran todo el cargamento de té que venía con el impuesto al mar, en rechazo a las políticas de la corona británica. Ya por ahí comienzan los movimientos en contra de la corona, aunque ojo, esta es la antesala, es a lo que conocemos como el motín del té en Boston. Y hacia 1775 iniciará una revolución en las colonias. Todas las colonias están de acuerdo en que están en contra de su majestad, que a cada rato les está generando nuevos y nuevos y nuevos impuestos. El 4 de julio de 1776, en el Segundo Congreso Continental en Filadelfia, los Estados Unidos, que ahora ya comienzan a llamarse así, declaran su independencia. Hay una declaración de independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Se declaran independientes y comenzará la guerra de independencia de los Estados Unidos. Ya desde un año antes había comenzado las primeras revoluciones, pero a partir de aquí tomará un curso mucho más fuerte hacia la independencia. Como finalidad principal es conseguir la independencia de las 13 colonias, y ya desde entonces se comienza a vislumbrar la creación de un nuevo estado conocido como los Estados Unidos de América. Es decir, que a esa unión de las colonias, cada colonia se convertirá en un estado y los estados a su vez se unirán, y de ahí el nombre de los Estados Unidos, que bueno, están en el continente americano, pues Estados Unidos de América. Es en este punto en el que surgirán algunos de los nombres más importantes de la independencia y de la historia de los Estados Unidos, comenzando por el sujeto que aparece en el billete de $1 estadounidense: George Washington. El general Washington es el que encabeza la gran mayoría de las campañas a favor de la independencia, a pesar de que no era tanto un genio militar, pero sí tenía una capacidad de liderazgo, y como que había cierto consenso en que él era el líder de la independencia, de los movimientos de independencia, además de que había pues muchos teóricos detrás de él. Él mismo es uno de los que redactarán la Declaración de Independencia, y alrededor de él surgirán otros nombres como Thomas Jefferson, como Benjamin Franklin, John Adams. Ellos son, junto con Madison, Hamilton y Jay, los padres fundadores de los Estados Unidos. Me referiré en un momentito más a Hamilton, Madison y Jay. Pero estos sujetos son los teóricos más importantes de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. La independencia no hubiera sido posible si no surgen
ideas de la independencia, y una de las más arraigadas era, dice la declaración, palabras más, palabras menos, consideramos que existen ciertos derechos inalienables y uno de ellos es la libertad y la igualdad. Ojo con esto, y es muy importante. Sí, libertad e igualdad, pero no de todos. Los Estados Unidos todavía van a tener una fuerte tendencia hacia la esclavitud. O sea, la libertad y la igualdad era de los hombres blancos. Nada más. Sí se hablaba del ciudadano, pero ciudadano le hace hombre blanco. No le hace negros, latinos. No. Hombres libres son hombres blancos. Entiendes. Era el concepto de la época, ¿eh? No se trata tampoco de que juzguemos. Era el concepto que se tenía en la época. Y claro, la independencia de los Estados Unidos va a empezar a tocar algunas fibras sensibles también en Europa. En Francia, en reciprocidad con el apoyo que habían tenido los franceses por parte de las colonias, pues el rey en ese momento, Luis XVI, manda apoyo a las colonias y genera apoyo hacia las colonias americanas que finalmente podrán vencer al ejército británico en 1778 y firmar el, el año siguiente, 1779, el Tratado de París, también conocido en algunos textos como Tratado de Versalles. Ojo, también mucho cuidado con esto. El tratado que se firma en 1779 en París y que a veces se le conoce como Tratado de Versalles, no es el único. En este curso hablaremos de otro Tratado de Versalles más adelante, pero eso será ya cuando hablemos del siglo XX. Entonces, cuidado. Identifiquémoslo más bien como el Tratado de París, para que no nos quede mucha duda. Y en el Tratado de París, finalmente la monarquía británica reconoce la independencia de los Estados Unidos y finalmente van a reconocer pues que ese territorio ya no les pertenece. Muchos colonos pro británicos pues saldrán del territorio de los Estados Unidos en gran medida hacia Canadá, porque Canadá en ese momento no es independiente, es una colonia británica también. Y de esa forma concluye la independencia de los Estados Unidos. Pero ojo, concluye el proceso de guerra de independencia, pero viene un proceso mucho más complicado, construir una nación, construir un estado a partir de ahí. Ya había la idea de crear un estado supranacional, o bueno, un estado nacional más bien, un estado-nación con el nombre Estados Unidos de América. Pero en su momento la idea era una confederación. Es decir, que cada uno de los estados es libre, es soberano, prácticamente es independiente. Y si bien hay un gobierno central, ese gobierno central tiene poco poder. Son los estados, en realidad, los que se gobiernan internamente. Eso es una confederación. Ya se habían redactado los artículos de la confederación, pero tendrán que pasar todavía casi 10 años para que en 1787 se redacte la Constitución de los Estados Unidos que tienen hasta hoy en día. Esa Constitución en gran medida es el resultado de
una modificación al pacto que tienen esas 13 colonias, a un pacto de apoyo mutuo para ahora sí crear un gobierno central, pero que sea más poderoso, más fuerte que los estados mismos y que, por supuesto, pueda mantenerlos en cintura y no solo eso, pueda protegerlos ante los peligros exteriores. Los teóricos de esta constitución, los que prácticamente la redactan, son Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Por esa razón, a estos 7 personajes, los 4 que vimos hace un momento, Washington, John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, se les suman Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, que son quienes redactan prácticamente la Constitución, y ahí tenemos a los 7 padres fundadores de los Estados Unidos. Por supuesto que entre todos ellos siempre ha destacado la figura del general Washington por una razón. A partir de la firma de la Constitución y la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos, pues va a ser George Washington. Entonces, por eso el nombre de Washington siempre ha resaltado. Pero son 7, son esos 7 padres fundadores de los Estados Unidos. Bien, hasta aquí voy a dejar el tema. La próxima clase platicaremos más sobre Revolución Francesa, Revolución Industrial, y ahondaremos en estos temas de la burguesía y de la lucha entre clases sociales. Estén, por favor, muy al pendiente de Classroom, de la plataforma de Classroom, porque voy a seguir haciendo algunas preguntas y dejando algunas actividades. Muchas gracias y que tengan un excelente día.